Ponlo en presentación ya. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Comentábamos siempre hay José Chu, más chicas que chicos en este encuentro, pero hay chicos, estamos bien, la media va bien. Primero dar la bienvenida a quien es habitual del espacio, pues ya sabéis más o menos cómo funciona. Para el resto, pues es un espacio consagrado a la cultura crítica y a la cultura libre, es decir, que tratamos de que se tenga acceso a ideas, a formas de pensar alternas siempre y que tratan de construir una sociedad diferente a la que tenemos. Y este tema en concreto yo lo decía a José Chu Riviere, que es el invitado de hoy, que es una obsesión casi personal, ¿no? Igual que aquí hemos hecho varias cosas ya sobre feminismos, y yo siempre hablo en plural, ecologismos, feminismos, porque hay muchas miradas. El tema de masculinidades y masculinidad, pues es poco trabajado en general, ¿no? No solamente en Cantabria, sino en este estado. Le contaba a José Chu una anécdota. Yo la primera vez, con 25 años, recién llegado a Nicaragua, mi pareja en aquella época feminista me dijo: ¿te vas al grupo de masculinidades? Y yo, ¿eso qué es? No, pero, estás dudando de mí, ¿no? ¿Cuántos años hablas? Te estoy hablando del año 95. O sea, que aquí era un tema que no estaba ni en las agendas. Y allí estaba muy trabajado y le decía que había grupos de masculinidades urbanos y rurales. Una pasada, ¿eh? Yo de entonces la verdad es que es un tema que está permanentemente ahí, porque a mí me dio la vuelta, ¿no? Personalmente. Entonces, bueno, la coincidencia de la vorágine y el espacio de encuentro, una amiga habitual de la vorágine, le comentamos que queríamos hacer esto, que estábamos buscando. También está Manuel, que es de la Red de Hombres por la Igualdad aquí en Cantabria, y hablamos, y de pronto pues aparece la conexión con José Chu Riviere, de la Red de Hombres por la Igualdad en Euskadi, ¿no? Y en todo el estado, y que es experto en el tema. Así que le dijimos: vente para acá, cuéntanos la película y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Así que yo sin más historia, lo dejo con él. Recordaros que si os sentís bien y queréis aportar a lo que llamamos aquí la salida voluntaria, siempre hay una cajita ahí de colabora, y así sostenemos la programación de la vorágine. Muchas gracias. Bueno, pues yo primero agradecerle a Paco la invitación. La verdad es que el espacio me parece una maravilla, la verdad, me parece un espacio muy acogedor para poder charlar, que de eso se va a tratar lo que yo voy a intentar hacer hoy. O sea, voy a plantear quizás en dos bloques, uno más sobre la masculinidad, no sé si a nivel teórico, pero bueno, hablando de dónde sacamos las ideas en los que estamos trabajando en este tema, de dónde venimos un poco, y también explicar qué es lo que estamos haciendo desde el movimiento de Hombres por la Igualdad. Igual llamarle movimiento es un poco atrevido, ¿no? Hay unas cuantas redes, hay al menos 2 redes en el estado, y aquí estamos de las 2, o sea que, y hay algunos grupos, y bueno, y sobre todo hablar de qué hacemos, por qué hacemos algunas cosas y qué retos puede tener este llamado movimiento de hombres, ¿no? Yo profesionalmente me dedico a esto desde el 2007, junto con un compañero montamos una pequeña consultora y trabajamos para el Instituto Vasco de la Mujer, para Emakunde, en un programa dirigido a hombres que se llama Gizonduz. Bueno, lo podéis encontrar como todo en la página web, pues hay mucha información. Hay varias, yo creo que hay varias páginas, la primera la de Jerez y algunas otras, AIGE también tiene, que tienen bastante información y bastante documentación, si os apetece pues profundizar en alguno de los temas, aunque sea. Y es desde ahí, desde ese programa que llevamos ya 7 años, desde donde yo profesionalmente me he dedicado a esto, aunque bueno, como de un camino quizás distinto, porque lo de las masculinidades es relativamente nuevo, como organizativo trabajarlo, ya veremos que en las ideas no tanto, ¿no? Pero sí que mi aproximación al mundo del feminismo, que es donde incardinamos cuáles nuestras ideas, ¿no? Venimos de ahí y estamos ahí, en los feminismos, como decía, también tiene mucho que ver con el contacto con mujeres feministas y en mi caso con la militancia en una organización de las que se llamaban la izquierda radical o izquierda revolucionaria de la época, ¿no? Voy a intentar no alargarme mucho, para que luego podamos charlar, y me voy a sentar porque estoy aquí para pasar esto, sobre todo igual es un poco incómodo. Bueno, me sentaré y me levantaré y ya está. Pero aunque sea muy básico, yo creo que sí está bien, por
lo menos plantear desde cuál es el análisis que hacemos de nuestra sociedad, cuál es el análisis que hacemos de hombres y mujeres, de cómo se construyen nuestros roles, ¿no? Y de cómo todavía en una sociedad como la nuestra, occidental, Euskadi, el norte de España, el Estado español, como lo queramos llamarlo, cómo se configura lo que llamamos sistemas de género, ¿no? Porque algunas de las dificultades luego teóricas o en los debates nos van a aparecer, y en las discusiones y problemas en las resistencias hacia la igualdad vienen de no entender ni siquiera, o por lo menos no compartir esta diferenciación, ¿no? Entre lo que tiene que ver con la biología en un principio, sabiendo también que ahora ya abandonamos esa idea tan, bueno, de los 60, 70 del binarismo sexual, eso, solo hay hombres, solo hay mujeres, solo hay sexo masculino, solo hay sexo femenino, hay personas que se mueven entre los dos, hay personas intersexuales, transexuales, digamos, tenemos también que relacionar eso con la construcción social, no simplemente con la biología, ¿no? Y también en el sentido del género, de lo que se supone que en la construcción social somos un hombre o una mujer, también con las dificultades que tiene el singular de la palabra, ¿no? Es terriblemente difícil en una sociedad compleja como la nuestra ya decir que es un hombre y que es una mujer, ¿no? Intentando con esa categoría englobar al conjunto de hombres y al conjunto de mujeres, ¿no? Sin embargo, yo creo que es útil a la hora del análisis y todavía responde a la sociedad y para entender cuál es nuestra construcción individual, pues ver lo profundamente marcado que está una forma de entender en nuestra sociedad lo que es ser mujer, con todas esas variables, y lo que es entender lo que es ser un hombre, ¿no? Y cómo todavía se marcan de manera en estos sistemas de género, en plural, y aunque influyan otros factores, que también luego abordaremos de alguna manera, aunque sea de pasada, a la hora de detectar muy bien cuáles son esos roles de género que construimos, ¿no? Que construimos y en los que también construimos nuestra autoestima, nuestras expectativas de futuro, lo que pensamos que pintamos en la vida y que tienen que ver con esa idea que es yo como hombre, que así me identifico, como o no, depende de cómo se identifique cada cual, ¿no? Pero qué pienso que tengo que hacer, cuáles creo son mis obligaciones individuales o sociales, ¿no? Y en lo que voy a pensar que estoy cumpliendo o no con mis roles, ¿no? Yo creo que hay en ese sistema de sexo-género, vamos a ver en esos sistemas cómo nos marcan profundamente unos papeles que se van a construir no de una manera estática. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Porque los vamos construyendo. O sea, nosotros reproducimos quizás algunas cosas que vamos aprendiendo, que vamos en nuestro entorno nos va enseñando, pero también las representamos. Y al hacerlas también construimos lo que se supone que es un hombre y una mujer. O sea, no somos unos entes estáticos que solo vamos aprendiendo, sino nosotros ayudamos y nosotras a construir esos roles de género que serán distintos o no, depende de los momentos sociales, ¿no? Nos vamos a dedicar, aunque demos así una pinceladilla de un pasado más o menos cercano, ¿no? Y que hay algunos y algunas hayamos podido vivir, pero más a qué significa esto en nuestra sociedad y en nuestros días, ¿no? Soy un hombre, rugiré, estás muy ciego si no lo ves, y me muero de hambre para pasto de animal. Mis tripas suenan fatal, ahora mismo iré a buscar un doble Whopper, hombre está genial. Oh, say, compa, he probado canapés, Big Face, pero toca poder. Este doble Whopper me hace feliz, es todo para mí. Me hincharé a comer como nadie, estoy hambriento. No voy a cambiar. Voy a tragar esta hamburguesa doble carne, no soy un pringao. Estoy hambriento. El doble Whopper come como un hombre. Cada sociedad tiene claro una idea general de lo que es ser un hombre. En el caso, a mí me gusta mucho este anuncio porque además simbólicamente coge algunas referencias del movimiento feminista, por ejemplo, como es lo de quemar los calzoncillos, recordando aquella quema de sujetadores
que se hizo en una de las manifestaciones norteamericanas, que se marca como un momento, ¿no?, importante, ¿no?, de la construcción del movimiento feminista. Esto está en YouTube como casi todo, o sea que lo podéis bajar. ¿Estás seguro de que no han hecho el anuncio para ti? Yo creo que la construcción de lo que es la idea de la masculinidad, y vamos a ver cómo ha evolucionado, no vamos a verlo mucho, porque eso requeriría de personas que lo sepan mejor y dedicarle bastante tiempo, ¿no? Pero sí, aunque sea, ver desde dónde vienen los cambios y una idea que yo creo que es importante y que luego la vamos a ver en la diversidad, ¿no? Que a pesar de que pueda haber una idea bastante homogénea de lo que es ser un hombre en una sociedad, siempre ha habido diversidad. Y siempre ha habido hombres distintos y masculinidades diversas, ¿eh? Luego veremos a qué corresponden las actuales, o por lo menos algunas clasificaciones que proponen algunos expertos, ¿no? En el siglo pasado yo creo que hay una pérdida de identidad afortunadamente masculina, sobre todo originada por el empuje del movimiento feminista. O sea, no es por otra cosa. O sea, no se organizan los hombres en general para ver qué podemos hacer, qué podemos repensar la masculinidad y qué ¿no?, todo esto, ¿no? Sino es más bien, son los movimientos de mujeres, la segunda ola, la primera ola del feminismo, las que van moviendo y las que ponen en cuestión la identidad masculina y nos plantean que discutamos sobre ella, ¿no? Hay un retroceso frente a una imagen que parecía que la civilización en el siglo XVIII iba hacia abandonar esa imagen de la guerra, del hombre guerrero como una referencia, y se imponía más el ganapán, el hombre cuya responsabilidad familiar es mantener económicamente a su familia. Y esa era parte de su autoestima, de su función, donde se instaura por parte incluso de los sindicatos de izquierdas de la época el salario familiar como un concepto que hacía depender a toda la unidad familiar del salario de una persona, que era el hombre, donde las mujeres empiezan a ser expulsadas de cierto tejido económico, de algunas fábricas, de algunos oficios, que luego es difícil que recuperen después, ¿no? Pero sin embargo en el siglo XX yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es, pues, no es que no hayan desaparecido las guerras, ¿no?, pero sobre todo en Occidente, que es la recuperación del hombre guerrero como una seña de identidad importante para definir la masculinidad todavía, ¿no? De la Champions, en Televisión Española. Bueno, este anuncio tiene un par de años, O sea, las referencias de la violencia en el ocio, en el deporte y en la construcción de la masculinidad son muy importantes, como método relacional, de resolver los conflictos, luego algunas cosas podemos ver, ¿no? Pero digamos que yo creo que lo más interesante es que empiezan a aparecer, por lo menos, muchas dudas sobre lo que es ser un hombre en mucha gente, y se empieza a trabajar bastante, ¿no?, las masculinidades como algo en sí mismo, como algo a cambiar, y no solo por parte del movimiento feminista, aunque luego veamos, aunque los iconos masculinos sigan teniendo bastante fuerza y sean, bueno, luego podemos dialogar sobre cuáles son los cambios que nos parecen o no. Connell, que es uno de los teóricos, una de las teóricas sobre la masculinidad, plantea esta clasificación de las masculinidades, que yo creo que es interesante. A mí por lo menos me parece que responde bastante a cuál es nuestra realidad. Habla de 3 grupos dentro de las masculinidades y otra que está más relacionada con el entorno exterior, ¿no? Habla de masculinidades hegemónicas, que no son aquellas que sean mayoritarias, sino las tenemos que entender como la identidad masculina, el conjunto de ideas que piensa que la masculinidad debe tener más poder, debemos los hombres detentar más poder, que justifica la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Digamos que es el núcleo duro ideológico de la desigualdad, ¿no? Luego habla de que respondería a un grupo así minoritario dentro del conjunto de hombres,
Luego habla de las masculinidades cómplices, que es un conjunto de hombres que ya están en el discurso o muy cerca del discurso teórico de la igualdad, ¿no? Que no están a favor de la desigualdad, que no piensan que ser hombre y ser mujer, aunque sí piensan que es distinto, es ser distinto, tenemos distintos derechos, ¿no? Que contestamos o contestan más bien que contestan en las encuestas a favor de la igualdad, pero que sin embargo se benefician y no cuestionan los privilegios que la desigualdad te da por ser hombre. Y yo creo que eso es algo muy interesante que plantea también con él, ¿no? Él habla, bueno, hablo de él y de ella porque era biológicamente un hombre y ahora es una persona que biológicamente es una mujer, ha hecho ese recorrido personal. Entonces yo cuando le empecé a leer le conocía como Robert, no como Raúl, que es el nombre que utiliza ahora, y que además estuvo en el CIME en Barcelona y fue un placer poder oírla, ¿no? Y entonces plantea, me he ido un poco de la idea con esto, pero bueno, lo que plantea en las masculinidades cómplices es eso, ¿no? Cómo aprovechamos esa plusvalía masculina de la que habla, que lo que viene a decir es tú por ser un hombre ya naces con una plusvalía, con un valor de más. Vas a poder hacer, quieras o no, no está en tu elección, está en tu entorno social. Vas a poder hacer más cosas, vas a poder hacer cosas distintas que las mujeres, vas a tener más valor. Algunas cosas de las que ellas hacen son penalizadas y en ti son premiadas. Y plantea que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces digamos que cuando habla de hombres cómplices habla de un conjunto de hombres que sin ser una línea a favor de la desigualdad no la cuestiona y se beneficia de esos aspectos que tiene la desigualdad, ¿no? Que algunos veremos después, ¿no? Habla también de masculinidades subordinadas. Dentro de las masculinidades y de la diversidad de las masculinidades, hay masculinidades que tienen menos categoría y menos valor. Y el ejemplo más claro es la de los hombres homosexuales. Aunque yo sé que emplear el término también, hay gente que no le gusta mucho porque piensa que tanto heterosexual como homosexual es medicalizar las opciones y la vida sexual, pero bueno, por tener alguna referencia. Y entonces esa masculinidad va a estar subordinada y dentro de los hombres va a ser una masculinidad de segunda. Y habla de masculinidades marginales cuando fuera de la clasificación dentro de las masculinidades intervienen otros factores como la raza, por ejemplo, la cuestión económica, donde sitúa a hombres que tienen la misma, en teoría, masculinidad y categoría que yo en un lugar de subordinación. Pero no en cuanto a que tengan una masculinidad diferente, sino que su situación social es distinta y mi situación como siendo hombres, la mía es mejor, ¿no? Es mejor porque está organizada así la situación. Yo creo que la raza ahí, el ser negro en Sudáfrica cuando era apartheid es un claro ejemplo de masculinidad subordinada, ¿no? En ese sentido, marginal, perdón. Y yo creo que esto es útil para entender un poco. Puede haber otras clasificaciones, hay gente que utiliza otras, ¿no? Para entender un poco dónde nos movemos, pues no sé si todos, pero muchos de los hombres, en torno a cuál es nuestra identidad masculina y sobre todo en torno a cuáles son las relaciones de poder entre nosotros mismos que existen, ¿no? Pues el siglo XXI que ha empezado hace poco, que yo creo que nos encontramos, yo creo que dentro de esto de ser un hombre tenemos que ver. Había una autora que es muy interesante, Elizabeth Badinter, una francesa, que hablaba más bien de que muchas veces definimos la masculinidad no tanto por lo que somos, sino por lo que no somos, ¿no? Ella plantea, un hombre se define porque no es un niño, no es una mujer y no es un homosexual. Y gran parte de la identidad masculina y de las acciones de nuestra vida se emplea en demostrar esas tres cosas: en que somos hombres adultos, en que somos heterosexuales y en que no somos mujeres, ¿no? Y tiene bastante, para mí yo creo que tiene mucho sentido a la hora de ver las relaciones entre los hombres y nuestras rivalidades, cómo entendemos el poder, la diferenciación con las mujeres en general. Pero tendríamos que hablar a la hora de analizar cómo entramos, ¿no? Yo creo que sin entender el feminismo y que la masculinidad y los discursos sobre la masculinidad no pueden estar fuera de los discursos de los feminismos, ¿no? Pero tendríamos que ver por un lado qué cambios ha habido
El caso del Estado español es especial, además. Digo, en Europa tenemos una, no sé si ventaja o desventaja, pero una característica que es haber salido de una dictadura militar donde la Iglesia tenía un peso terrible, en fin, ¿no? Muy sin derechos ciudadanos y todas estas cosas, y haber recorrido en unos años pues un camino que otros países de Europa han recorrido. Hay generaciones que hemos vivido las dos cosas, ¿no? Y que vemos dónde están. Yo creo que es importante ver dónde están los cambios, ¿no? Los cambios en las leyes, aunque todas las leyes dentro de nuestro sistema están sujetas a debates, son mejorables, eso lo tengo claro, y no solo mejorables en la letra, sino en cómo se construyen las leyes, en fin, ¿no? En qué sistema tenemos, si es más democrático o menos, ¿no? Pero son un cambio con lo anterior, son un cambio evidente, ¿no? Y ni siquiera en toda Europa las leyes son parecidas, en lo que tiene que ver con algunas cosas tan claras como son los matrimonios, nos gusten o no, entre personas del mismo sexo, los derechos, ¿no? Los derechos ciudadanos. Ahí hay un cambio hacia la igualdad, hay un cambio que nos sitúa a los hombres también en otro sitio. Yo creo que hay un cambio de valores colectivos. Solemos nosotros usar, nosotros digo porque somos hombres los que damos los cursos, ¿eh? Somos dos, no sé qué. Solemos usar un vídeo de la transición donde hay un reportaje, ¿no? Donde aparecen hombres y mujeres hablando y rápidamente te das cuenta que aunque nuestra situación todavía sea, creo yo, una situación de una sociedad desigual, sin embargo, los valores sociales admitidos, los valores políticamente correctos, con lo bueno y lo malo que tiene, pues han cambiado muchísimo. Y es raro encontrarse gente que defienda la desigualdad, dicho así. Somos desiguales, tenemos que tener más derechos, sin embargo ahí lo podías oír, bueno, y en el camino del medio podías oír gente en la televisión tranquilamente defender la desigualdad de la ley, según si eras hombre o si eras mujer, cosas que ahora nos parecen un poco fuera de lugar, ¿no? Y se construyen modelos de referencia masculinos más diversos y distintos, aunque con esto también entraremos después, ¿no? Las resistencias, pues yo creo que las resistencias son terribles. Nos costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Caradura! ¿Te amo o estoy con mis amigos? ¡No me sorprendes! Me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. El novio de mi amiga le regala flores. El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. ¡No esperemos más! ¡Que nos vengan a buscar! Llévame a ver Huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Es una extensión de la tarjeta. Destrozala. Comparame con tu mamá, dale, que me encanta. Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes. El sabor del encuentro. Yo ilustra muchas de las ideas que, bueno, algunas, no, por lo menos que yo creo que es donde se encuentran las resistencias más fuertes a mover la identidad masculina, bueno, la masculina, la femenina, la de las mujeres, la de los hombres, ¿no? Que es esta idea tan binarista, por un lado,
En lo biológico, hombres y mujeres somos distintos. Por biología, por el ADN, por lo que hacíamos en la caverna, por la testosterona. ¿No? O sea, no hacemos las... No, lo que voy a decir, no, algunos de los comentarios no me los invento, sino son de los que nos devuelven en los cursos. Y entonces nos dedicamos menos a la casa por la testosterona, estudiamos menos por la testosterona, hacemos los deportes por la testosterona. Hay una justificación biológica para muchos comportamientos que luego en lo concreto generan desigualdad, o sea, no son comportamientos neutros, ¿no? Tenemos más deseo sexual, en fin, toda esta imagen demasiado estereotipada de los hombres, esta es una de las explicaciones que la gente tiene muy asumido, y además hay mucha literatura sobre esto. Los hombres somos, ¿cómo es esto? Los hombres somos de Marte, las mujeres son de Venus, las mujeres no saben leer mapas y nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez. Bueno, todo este tipo de ideas es increíble hasta qué punto las tenemos interiorizadas, ¿no? Yo creo que de cara a configurar las resistencias, una de ellas más importantes, a pensarnos como iguales, al menos, ¿no? O saliendo de los estereotipos tan marcados, ¿no? Otra es la necesidad de identidad fuerte. En sociedades como la nuestra, las identidades débiles no se llevan demasiado. Nos hace falta, parece, o estar muy justificadas, tener una identidad muy fuerte, construirnos sobre esa identidad. Me da igual en lo nacional, en lo ideológico, en hombres y mujeres, o sea, tener muy claro que somos, muy delimitado frente a los otros o a las otras, ¿no? Yo creo que hay esa necesidad, o construir la sociedad o las identidades personales e individuales de una manera tan fuerte, en lugar de otras identidades mucho más débiles, con menos necesidad de autoafirmación constante, pues también es una de las, digamos, de las maneras más resistentes de impedir que cambiemos y que avancemos. Otra es evidente, es la violencia contra las mujeres, o sea, que es una constante, que todos los años solo hay un número importante de mujeres asesinadas, hay un número importante, minoritario pero importante, de hombres que ejercen la violencia física y psicológica contra las mujeres, y hay un número importante, más mayoritario, de hombres que utilizan el sexismo para tener una mejor situación, tanto social como económica, como personal, en torno a las mujeres, ¿no? En el anuncio salen algunas cosas de estas, yo creo que también de pasada, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las muestras más claras de que todavía no hemos avanzado los hombres en nuestro cambio a posiciones más igualitarias y a considerar que la violencia es algo que no se debe utilizar ni para resolver los conflictos ni para tener a otro grupo de personas por serlo, por ser mujeres en este caso, en una posición de subordinación. La corresponsabilidad, aunque hayan aumentado los tiempos de lo que los hombres dedicamos al trabajo doméstico y de cuidados, son muy desiguales los tiempos todavía, todas las medias estadísticas, sabiendo lo complicado de las estadísticas, pero todas indican que los hombres realizamos menos de la mitad del trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres, con lo que tiene eso que ver con la proyección laboral, con el ocio y el tiempo libre. Todos estos temas darían como para juntarnos un día y hablar sobre eso mucho tiempo, ¿no? Lo estoy pasando bastante pero bueno, luego podemos volver a alguno de ellos, Pero digamos es también una muestra de resistencia, porque en el fondo lo que sigue diciendo es que por tener una biología determinada tenemos que hacer unas tareas determinadas, ¿no? También relacionado con otros aspectos que comentamos, ¿no? Por ser mujer cuidas mejor, se acabó la discusión, luego los niños y las niñas van a estar contigo más tiempo, ¿no? Además yo creo que en el tema de la corresponsabilidad, donde más cambios, que es uno de los sitios donde más cambios podríamos estar viendo en los hombres más jóvenes, tienen que ver con el cuidado de niños y niñas, de criaturas, pero donde menos está avanzando en el cuidado de personas mayores, que es una parte importante de nuestra realidad, que es mucho menos placentera, que nos plantea unos retos emocionales diferentes que lo de cuidar las criaturas y que es bastante más complejo, ¿no? Y ahí vamos bastante más despacio que en lo otro también vamos bastante más despacio. Y cuando hablo de representación simbólica, es el conjunto de imágenes que nos representa en nuestra sociedad sigue siendo completamente distinto, en muchas cosas. Solemos poner un ejemplo
para ilustrar esto, no sé si con mucha fortuna o no, que son los telediarios. Solo coger los telediarios y analizar cómo van vestidos las presentadoras. Se supone que todo el mundo tiene el mismo cometido en los telediarios. Cómo van ellos, cómo son ellas, cómo son ellos. Quiénes aparecen como expertos, y digo expertos queriendo, en los programas de información, donde todos los estudios, o por lo menos uno que se hace con bastante criterio, en el 2011 decía que el 80% de las personas que aparecían en los telediarios como expertos eran hombres, y solo aparecían las mujeres no solo en ese 20%, sino además en temas relacionados con la cultura, el arte, tradicionalmente de mujeres, ¿no? Entendidos en nuestra sociedad como de mujeres, ¿no? Con lo cual se va configurando un imaginario social donde los hombres y mujeres aparecemos de una manera natural. Yo creo que ese es uno de los problemas más grandes, digamos, de las resistencias. La naturalización de la diferencia. Es por repetición tan natural que no te lo cuestionas. Es que esto es así, es que no me he fijado. Una de las cosas más curiosas que nos suele pasar a nosotros, por lo menos en la experiencia que tengamos, es que a veces los cursos lo único que sirven es para que algunas personas se fijen en algo que no veían y le quiten la naturalización a eso, es decir, no, pues yo pensaba que esto era por no sé qué y me estoy dando cuenta que no. Yo creo que con eso el curso ya ha tenido sentido, o el encuentro, como le queramos llamar, ¿no? Porque está muy naturalizado, y todo esto que llega al social ridículo. Como ves, que las meteorólogas que dan el tiempo, digo las porque allí son en la televisión pública vasca, ¿no? En el Teleberri y en el Telediario también dan, ¿no? Pues dar el tiempo con tacones de 15 centímetros, que es una cosa, no sé, que a mí como ejemplo también me parece que tendrá que ver una cosa con las témporas, ¿no? O sea, es decir, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver la representación, que es muy importante porque va configurando nuestra imagen del mundo y de cómo tiene que ser, ¿no? Y cómo lo vamos a representar nosotros y nosotras también. Hoy, ¿quieres realmente un macho? El más fuerte, el que no llora nunca, el que sale con 20 mujeres a la vez. No, macho es el que está en pareja hace 5 años. Eso es un macho. Macho es el que sale a correr en mallas. Es el que acepta que otro hombre está más galán que él. Es el que sabe los programas de la lavadora. Es el que se levanta a las 4 de la mañana a cambiar pañales. Eso es un macho. Es el que ojea revistas de chismes en la peluquería. Es el que pone en el estatus de Facebook "in a relationship". Eso es un verdadero macho. Pero macho, lo que se dice macho, 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 es el que llega con Coca-Cola Light a una fiesta y no le importa lo que digan los demás. Coca-Cola Light, actitud ligera. Bueno, la diversidad masculina ya la reconoce Coca-Cola, lo cual es un avance. Este es un anuncio para México, de ahí la reiteración de lo del macho, 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 ¿no? Quiero decir que yo creo que eso, dentro de los cambios y dentro de la realidad que tenemos, muchas veces, o sea, tenemos que tener cuidado con una cosa que nos suele pasar, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad, estamos pensando en un hombre tipo. Yo no me acuerdo quién decía que era como el BBVA, ¿no? Varón, blanco, adulto. No estamos viendo la diversidad masculina. Y tenemos que hacer un esfuerzo por ver la diversidad masculina, tanto para trabajar sobre ella como para reconocer y visibilizar que somos diversos, que hay diversas masculinidades y que en nuestro entorno no todo el mundo responde. Y para hacer los programas institucionales, que es lo que solemos hacer nosotros, tenemos que tener muy en cuenta esa realidad, ¿no? Y a la hora de trabajar los grupos de hombres tenemos que tenerla muy en cuenta también, porque si no parece que solo estamos hablando de un tipo medio de hombres, ¿no? El trabajo sobre las masculinidades y sobre qué es ser un hombre y los derechos y el cambio empezó cuando empezó, pues yo no sé, en la Revolución Francesa con Olivia de Gauss, cuando hace la declaración de las mujeres ciudadanas y luego le cortan la cabeza, ¿no? O sea, no somos nosotros quienes iniciamos el debate, ¿no? Y iniciamos los cambios, aunque muchas veces en los movimientos de cambio feministas ha habido hombres solidarios y hombres que han participado en ellos, ¿no? Sin embargo, se dan unas condiciones para empezar a trabajar
en grupos de hombres para empezar a trabajar la masculinidad desde los hombres, desde grupos específicamente de hombres que antes no se daban, ¿no? Yo me acuerdo que hace pues también años, hace unos años, que hicimos un pequeño viaje, un intercambio a Alemania, al norte de Alemania, a Bremen, y allí nos contaron, pues era en el 86, una cosa así también, que tenían un grupo de hombres, ¿no? Y cuando vinimos de aquel viaje, de los hombres que habíamos ido, uno dijo, tenemos que montar un grupo porque me parece muy buena idea, ¿no? Ellos nos contaban que el movimiento feminista del entorno donde nosotros habíamos ido a hacer ese viaje, que era una casa ocupada, medio municipal y demás, no les permitía hacer debates sobre la identidad masculina ni sobre la igualdad, porque eran grupos cerrados, ¿no? El movimiento feminista, y además es un debate que algunos lo sacaban, nosotros no, se creó en su necesidad y en su origen grupos solos de mujeres y siguen teniendo el mismo sentido que tenían entonces, ¿no? Para mí por lo menos. Y entonces él planteó a la vuelta, dice, oye, tenemos que hacer un grupo de hombres. Y le mandamos a la porra, ¿no? Le dijimos, nosotros estamos aquí en relación con los grupos de mujeres, hacemos los debates y demás, pero no tiene sentido hacer un grupo de hombres, ¿no? Es algo que siempre nos recuerda cuando le invitamos a las reuniones, ¿no? Nos dice, yo ya os lo dije hace muchos años y me mandasteis a la porra, ¿no? ¿Qué cambia desde entonces? Pues yo creo que cambia, primero, un recorrido que era necesario por parte del movimiento feminista o los feminismos. Aparecen dentro del movimiento feminista sectores y corrientes ideológicas que nos dicen, tenéis que trabajar, no esperar que nosotras digamos, tenéis que organizaros a favor de la igualdad. Y entonces estableceremos alianzas, estableceremos trabajos en común, pero tenéis que dejar de pensar que la igualdad en el fondo es cosa nuestra. Tenéis que movilizaros y es pasar de ser objeto del cambio a ser sujeto del cambio, ¿no? Y organizativamente, no a nivel individual. Eso que yo creo, bueno, por lo menos en mi experiencia personal es un cambio importante, ¿no? Empieza a haber hombres formadores, hombres que se reconocen dentro del feminismo o no todo el mundo en el movimiento a favor de la igualdad se reconoce dentro del movimiento feminista, pero empieza a haber teóricos de la masculinidad, se empieza a estudiar en sí misma por parte de los hombres, empieza a haber un cuerpo teórico que aborda los problemas, la identidad específica de los hombres, del cambio, la problemática del cambio en los hombres, y eso también ayuda. Aquí no lo sé, pero en Euskadi al menos, y luego en el Estado español aparece la de Jerez, que es la primera en el 2001, pero en Euskadi aparecen iniciativas institucionales que apoyan la creación de grupos de hombres por la igualdad, desde ayuntamientos, por ejemplo, o desde diputaciones. Y entonces salen programas formativos para que se generen esos grupos. Y se paga, es algo tan sencillo como tener un local y pagar a un formador para que organice 35 sesiones en un año de reuniones y dinamice un poco y se establezcan los grupos. Hay cierto, estoy hablando desde el 2007. Ahora ya no hay apoyo institucional para nada de nada. O sea, pero bueno, digamos que en ese momento ahí hay una eclosión de grupos. Y se fortalecen las experiencias más positivas, que yo creo que la más importante es la de Jerez, cuando se forma la red de AIGE, y luego, posteriormente, cuando formamos la red de Hombres por la Igualdad. Pero digamos, empieza a funcionar, queriendo ser un movimiento, teniendo en cuenta, bueno, como movimiento social, un grupo de personas que quiere cambiar la sociedad, cambiar realmente tanto las leyes como los comportamientos sociales, y hace labores públicas, no solo públicas, pero en este caso, que ya veremos qué es lo que solemos hacer. Pero estas condiciones hacen que ahora mismo, no sé, igual tú sabes mejor, pero puede haber en el Estado, no sé, 30 grupos o 40. Sí, a veces parece lo de la vida Brian. Sí, también eso también, ¿no? Pero por ahí, y hay eso, un par de coordinadoras, hay un momento muy importante que yo creo que es el del CIME, es un congreso de masculinidades iberoamericano en Barcelona hace 2 años,
y sigue funcionando porque acabamos de tener unos encuentros también en Cataluña, en Barcelona, donde hemos coincidido las dos redes que ya estamos funcionando. Cuando formas un grupo de hombres, ¿qué te planteas, ¿no? Pues estos son algunos de los objetivos más o menos generales que yo creo que, porque luego está la clasificación de grupos de hombres, eso también daría y para otra sesión, ¿no? De cuáles son los primeros, bueno, es a nivel internacional. Entonces yo más bien me voy a circunscribir a cuáles son los objetivos de los grupos que hemos formado aquí, que pueden ser más o menos generales y que, claro, estos objetivos se van a mediatizar absolutamente cuál es nuestra actividad y cuál puede ser una actividad, o cuál es, aquí igual falta, aquí igual sobra, no sé, lo podemos comentar ahora, ¿no? Una es el cambio personal, eso es fundamental en los grupos de hombres, fundamental. Se entiende que el primer cambio es el personal. Parte del recorrido que se hace aquí es el mismo recorrido que hizo el feminismo. Son los grupos de autoconciencia feministas. Aquí hay grupos de autoconciencia de hombres, grupos mixtos que le dan, bueno, mixtos no, son de hombres, pero grupos que en su actividad le van a dar más importancia quizás al cambio en el terreno público, pero que sí van a tener el trabajo personal, ¿no? En el grupo que estuve yo unos años, hasta que, bueno, lo dejamos, nos autofagocitamos, teníamos dos tipos de reuniones, digo porque esto puede ilustrar. Una era la política, la social, donde debatíamos temas, hacíamos campañas, planificábamos estrategias, alianzas, tenemos que hacer esto y tal. Y luego había otra, que le llamamos el caracolillo, que era para hablar de todo lo demás, o sea, para hablar de nosotros mismos, donde cada uno hablaba de cómo estaba, hablaba de cómo se había sentido, los temas salían y se abordaban realmente sin algo que para los hombres nos es muy querido, ¿no? Sin tener que aparentar nada, ¿no? Sino sinceramente hablando de qué problemas tienes, ¿no? Y ahí podías avanzar más en el trabajo personal, ¿no? Más allá de yo estoy de acuerdo y la libertad, y entonces todos nos subimos al púlpito, levantamos el puño y echamos la proclama y luego me voy que ya me tienen preparada la cena en casa. Muy importante, yo creo que eso es muy importante y eso marca mucho. Y en el equilibrio con el terreno público, porque al fin y al cabo lo que queremos es un cambio social, no solo un cambio personal, que eso también lo diferencia de otros movimientos, de hombres también o otros grupos, no solo es un cambio personal, queremos un cambio político, ¿no? Y por eso pedimos el compromiso en el terreno político, porque hay a veces donde pones los acentos, ¿no? Pero una cosa que yo creo que cada vez está más clara dentro del movimiento de hombres es que tenemos que explicitar más que el cambio de los hombres conlleva una renuncia a los privilegios. Claro, para eso hay que ver los privilegios primero. Pero que si pensamos que hay desigualdad en ocupar el espacio público, mientras lo sigamos ocupando en la misma proporción que ahora, seguirá habiendo desigualdad. Luego nos tendremos que retirar, tendremos que poner el acento en otro sitio. Si pensamos que en lo económico, en la corresponsabilidad, en el cuidado, estamos en desigualdad, nos tendremos que retirar, tendremos que cambiar esos ejes de valores, ¿no? Yo creo que eso lo podemos comentar después, a ver qué os parece. Y algo que es importante es visibilizar los modelos de referencia. Una cosa que suele pasar ahora, yo antes no lo veía, ahora lo veo más en mi experiencia personal también, es que ves cada vez o algunos niños, varones, que van con el carrito de las muñecas, no sé, algo que bueno, antes era, es que ven a su padre, varón, si lo tiene, que va así, es un modelo de referencia cotidiano, desde cuando además se conforma gran parte o una parte importante de nuestras primeras actitudes, ¿no? Que es en la familia, ¿no? No solo, pero... Y visibilizar esos modelos y potenciarlos, pues es una parte que yo creo que es importante. Entonces, gran parte de los carteles, de las fotos, se sacan intentando potenciar esos modelos masculinos, sobre todo que tienen que ver con el cuidado. Yo creo que eso es muy importante en las cosas que hacemos, el cuidado a uno mismo y el cuidado a los demás, o al revés, ¿no? Pero eso es importante, porque si no al final los iconos, como este que aparecía, ¿no? En esta revista nueva, siguen siendo los de siempre. Los de siempre o una mezcla entre lo que se mantiene de lo antiguo,
¿no? De la dureza, la virilidad, que no se pone en cuestión, pero con una mezcla un poco más atormentada, ¿no? Y algo más sensible, ¿no? Pero con sus límites, en la vulnerabilidad masculina, con sus límites en su fortaleza, en su integridad. Entonces yo creo que esto también dentro de los grupos es algo bastante importante, ¿no? Ese compromiso con esos modelos positivos, ¿no? Que por otro lado están muy poco valorados. Yo creo que todavía en nuestra sociedad se sigue valorando más lo otro, ¿no? Por eso, digamos que resumiría yo en estas tres cosas: trabajo personal, trabajo social y trabajo institucional. Como movimiento social vas a las instituciones a exigir que haya un cambio también en ese sentido y a exigir, ¿no? que haya políticas públicas para hombres, ¿no? Los grupos de hombres no debemos, bueno, ahora lo veremos, depender, pero yo creo que esa es la diversidad y en el equilibrio entre lo personal, lo social y lo institucional puede estar un poco más, no sé si el éxito, pero el buen hacer, ¿no? Sin que yo creo que todo el mundo se tenga que dedicar a todo, ¿eh? Pero sí que esos tres tipos de trabajo son muy importantes a la hora del trabajo con los hombres, ¿no? ¿Lo personal es político? Lo personal es político, lo personal es político. ¿Y qué retos podemos encontrarnos? ¿O qué, desde la experiencia que tenemos nosotros de unos años? Hacer un discurso que no nos entienda ni Dios. O sea, ir a hablar con los hombres, claro, digo, a la masa crítica queremos influir, porque al final a quienes nos vamos a dirigir sobre todo es a esa masculinidad cómplice de la que hablaba Cohen, ¿no? O sea, estableceremos alianzas con las masculinidades subordinadas, con quienes tienen menos poder, e intentaremos además solidarizarnos y tomar como propias sus peleas y sus reivindicaciones, pero es a ese tipo de hombre. Entonces, claro, tú vas allá, no te entienden. Empiezas allá con el psicoanálisis no sé qué, y aquí y allá, y la masculinidad hegemónica, y a la tercera han dicho, este hombre ¿qué me está contando? ¿No? Y a veces pecamos de esos, ¿no? De unos discursos muy elevados, porque siempre nos ha gustado mucho además que nos quede bien el discurso, ¿no? Y para eso tenemos que estar pues en todas partes y tener un discurso, no lo digo en plan un discurso simple no, sino que nos entendamos. Los modelos sexistas son más sutiles, son tan sutiles que no aparecen aquí. Son más sutiles. Hablar de la desigualdad con mucha contundencia, con un mensaje que aparentemente es muy radical, puede a veces no tener que ver con la realidad. Y la gente está viendo una realidad que dices, bueno, yo en mi realidad, no sé, el poder ya no es lo que era, hay más mujeres en la política, hay más mujeres en la economía, en mi casa también no se hace lo mismo que cuando era... Y entonces tú le dices, esto es como en el franquismo. Y te dicen, no me creo nada de esto que me están contando ya, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos que analizar cuáles son los modelos masculinos y para eso hay que estudiarlos, hay que hacer análisis, hay que ver cuánto tiempo dedica la gente joven de 30 años al cuidado, que no será el mismo que los hombres de 60, en fin. Tenemos que analizar bien cuáles son los modelos de masculinidad actuales, ¿no? Esa diversidad masculina, para no hacer un discurso entre alejado de la realidad y rígido y que no responda a lo que la gente conoce, ¿no? Yo creo que no se puede hacer del movimiento feminista, perdona de la rata, sin establecer alianzas con los feminismos. O sea que es fundamental. Y analizar las críticas, porque hay un debate, no solo hay un debate dentro del movimiento de hombres, hay un debate con el movimiento feminista o con los movimientos feministas de nuestra utilidad, de los recursos, de si tenemos mucha presencia pública, si no tenemos, bueno, hay debates ahí, ¿no? Pero lo fundamental es que tenemos que encontrar puntos en común en la agenda social y política para trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que hay días específicos, uno es este mes, es el 25 de noviembre, que es un día de alianza con el movimiento feminista, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pero tenemos que establecer más, aparte de tener una agenda propia, pero bueno. En el fondo, ¿por qué? Porque yo creo que además algunas feministas así lo planteaban, decían, sin los hombres no va a haber cambio. Sin la incorporación de los hombres al cambio, no va a haber cambio.
¿Cómo lo podemos hacer? No, pues se tendrán que intervenir ellos también en ese cambio y en ese mover a otros hombres y en ese mover esas identidades y hacerlas más flexibles o más líquidas, o no tener identidad, por no meterme ya en los planteamientos de la teoría queer, que por lo menos están en los últimos tiempos refrescando y moviendo un poco el debate a nivel teórico y práctico en algunas cosas, ¿no? Ya veis que insisto bastante en lo de referentes positivos de nuevas masculinidades, no me gusta mucho, positivos. Remarcar lo positivo que es coger una excedencia de 1 año para el cuidado, en fin, dejar de ganar dinero. Hay un estudio, bueno, de estudios como estos hay 1 millón, ¿no? Pero que decía que un hombre que represente más el estereotipo machista gana siempre más dinero que uno que no lo haga, ¿no? O sea, hacer esto significa poner los valores de otra manera, claro, porque nuestra sociedad se ha construido, la sociedad patriarcal tradicional, de una forma por unos valores determinados, que también tienen bastante que ver con el capitalismo, en nuestra historia, ¿no? En nuestra realidad, pero es poner los valores en otro sitio, ¿no? Y yo creo que algo que es interesante es subrayar las responsabilidades que tenemos colectivas y las individuales, porque a veces no son las mismas, ¿no? Las colectivas es lo que hablaba al principio, ser conscientes de esa plusvalía masculina. O sea, ser conscientes de ella, aunque no seamos partícipes a veces, ¿no? Porque yo creo que también eso de que te levantas por la mañana y enciendes la luz y te pones un café del supermercado y has deforestado el Amazonas, has contribuido a la explotación de... No, tampoco es eso, ¿no? O sea, hay que decir, tenemos que ver bien cuál es la responsabilidad de los actos individuales, los tenemos que medir y tenemos que ver cómo estamos contribuyendo al sexismo en la sociedad, cada cual. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que me sale a mí? Porque muchas veces, yo creo que eso también es una constatación en los grupos, al menos en nuestros debates, te salen cosas. Nosotros no nos hemos limpiado ni la cabeza ni nada. Lo que estamos haciendo es construyendo otras identidades o construyendo otra manera de actuación. Pero nos siguen saliendo ramalazos sexistas, opiniones, comportamientos, y ser conscientes de ellos es muy importante. Para bajarnos un poco de cierta elevación que puede tener alguna gente con esto de que somos hombres igualitarios y tal. Más bien estamos en el camino de ser algo en el cambio, ¿no? Y luego yo creo que también es muy importante ver eso, ¿no? Porque hay una reacción muy natural a veces que dicen, yo no he hecho eso, yo no he atacado nunca a una mujer, yo no he querido que me paguen más, no. Y es cierto, dices tú no, pero tú, si eres consciente de que te beneficias de ello, darás un paso más para que eso cambie, ¿no? Que eso yo creo que es importante, ver esa responsabilidad que tenemos como colectivo, ¿no? En el tema de la violencia yo creo que ha sido un ejemplo, o es un ejemplo bastante claro, ¿no? La participación cada vez mayor, dentro de lo poco que es, de los hombres en las concentraciones, manifestaciones contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Diciendo ya no es un problema de... Saramago creo que decía, la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres, que tenemos que solucionar los hombres, porque somos quienes ejercemos la violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, aunque yo no tenga esa actitud, sí tengo que ser responsable en mi colectividad y en mi ciudadanía de arreglarla, no decir yo esto como no lo hago y ya está, ¿no? Yo creo que vale para esto y vale para más cosas, ¿eh? Pero bueno. En definitiva, yo creo que, y ya por terminar y que podamos charlar, los modelos tradicionales masculinos, unidos a la violencia, al no cuidado, son más endebles que antes, pero todavía apuntarán de una manera muy clara a una sociedad que es profundamente desigual, aunque haya cambiado en muchas cosas, pero digo profundamente desigual en las ideas que todavía sustentan esa desigualdad, ¿no? El otro día en un taller nos salía un poco la imagen para expresarlo. Nosotros, hombres y mujeres en general, llegamos a tocar esa pared, pero muchas mujeres o demasiadas mujeres tienen a alguien con una goma detrás. No sé si habéis visto estos entrenamientos deportivos que te ponen una goma y te están estirando para que el esfuerzo que hagas sea mucho mayor. No significa que no lleguemos, porque llegamos y visualizamos, vemos mujeres en puestos de responsabilidad y demás, ¿no?
pero tenemos que ver todavía qué esfuerzo tan diferente hacemos para llegar a unas y para llegar a otros, ¿no? Y sobre todo yo creo que algo que nos constriñe mucho a los hombres, y es parte del debate de los grupos, que es ver, y que es parte del debate además con el movimiento feminista y entre nosotros, ver la importancia que tiene la identidad masculina tradicional, la más fuerte, la importancia negativa, la influencia negativa en nosotros mismos. Porque en función de ese modelo tan rígido del éxito masculino, ponemos a veces demasiado en peligro nuestra vida, la relación que tenemos con el riesgo, con la violencia, con el valor masculino, con el cuidado masculino, los accidentes de coche. Tendríamos que entrar un poco a analizarlo todo, ¿no? Pero tomarlo también dentro de esa imagen que nos damos a nosotros mismos para intentar llenarla, ¿no? Es como corolearla todo el rato, el esfuerzo que te exige ser ese machote, ese héroe, ese tío, ¿no?, tan estupendo, firme, viril, sexualmente un campeón, profesionalmente un jefe, en fin, todo eso tiene también algunos efectos negativos dentro de los hombres, ¿no?, y de su comportamiento cotidiano, lo cual no quita que no tenga una mejor situación social, ¿no? Pero ese también es un debate interesante dentro de los hombres, ¿no? Los problemas de género de los hombres, o por lo menos así les llamamos a veces, ¿no?, ver esas consecuencias que tienen nosotros. Porque en cierta manera es también una palanca de cambio para los hombres. Es una palanca de cambio, ¿no? Es decir, tenemos que renunciar a los privilegios que no son justos, pero en ese camino también vamos a beneficiarnos, y esto sí que es un término que tiene mucho debate, o vamos a mejorar, o vamos a cambiar, pongamos el que pongamos, ¿no?, algunas actitudes que tienen que ver con la masculinidad hegemónica y tradicional, que son terriblemente perjudiciales. Sobre todo yo creo que las que tienen que ver con el cuidado, con la violencia y con el riesgo y la valentía como modelos masculinos, ¿no? Yo creo que ya pasó la hora. No sé si igual ha ido muy rápido. Pero bueno, esto es un poco lo que yo quería poner encima de la mesa, y si os parece, pues hablamos ahora un poco entre todas y todos y hablamos. José Chu, yo sí que rompo el fuego y así ya se anima. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué papel juega en todo esto? Y esto sé que suena también así como muy grande, pero el capitalismo. Es decir, porque los modelos de masculinidad y de feminidad tienen mucho que ver también con la necesidad de un sistema. Esa mujer que por ley divina está consagrada al cuidado gratuito, por otra parte la economía del cuidado sin ningún tipo de remuneración, ese hombre que es el proveedor fuerte, ¿no? Todos esos modelos que al final sirven a un modelo de productividad, ¿no? ¿Qué papel juega ahí? Yo creo que nuestra realidad es fundamental. O sea, cuando se estructura la división sexual del trabajo, no se hace en sistemas capitalistas, ¿no?, ni existían, ¿no?, pero el mantenimiento como estructural de la división sexual del trabajo está muy unido al concepto de riqueza, al poder, al dinero, a la estructura capitalista. Yo creo que es una relación muy importante. Sin embargo, creo que eso atraviesa las otras experiencias económicas que se han hecho. Entonces me da que va más allá de la estructura económica, porque me da igual cómo llamarlos, los países del socialismo real, el comunista, las experiencias colectivizadoras, han estado estructuradas por el sexismo. Los sindicatos obreros, tanto cuando hablaba del salario familiar, esa concepción misma, que era una reivindicación obrera, era una concepción pensada en que el hombre alimentase a un conjunto de personas por ser hombre, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede entender el sexismo sin el capitalismo, pero que en otras, digamos, lo que acabando con el capitalismo no creo que acabemos con el sexismo, o no necesariamente, ¿no? Entonces, pero en nuestra situación, o sea, nuestra realidad histórica, bueno, está claro, ¿no? Yo creo que es una relación evidente de qué es lo que mejor viene. Las cuentas que se hacen unas cuentas
cada 5 años por los institutos de estadística, después de Beijing del 95, de la Conferencia Mundial de Mujeres, que miren, entre otras cosas, yo no soy economista, entonces si hay alguien que nos pueda explicar mejor, pues la verdad es que me haría un favor, pero lo voy a intentar explicar. Le llaman cuenta satélite. Lo que miden es, en la economía real, cuánto vale, cuánto peso tiene el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico de cuidados, ¿no? Pues en el conjunto, yo creo que en el Estado y en Euskadi es parecido, yo me sé el dato de allá, es el 28% del Producto Interior Bruto. Claro, es que es fundamental para el sostenimiento del sistema. Es el trabajo gratuito. Entonces, no sé si te he contestado. Pero... Y más si destrozas el estado del bienestar. Y ahora, pues supongo que más, ¿no? A mí me gustaría decir que me parece que el feminismo está retrotraído, que no está tan en lucha como antes. Estamos más conformadas, como que ese feminismo que al menos yo conozco en España, sobre todo, aunque es general, de modelo de imitación del hombre, es decir, fumamos, bebemos y lo siguiente, quiero decir, de la misma manera que tiene esos privilegios el hombre. Hemos imitado el modelo masculino, eso es un tópico. Pero el avance ha venido por parte de la política en el 20% del socialismo, que cito porque es lo más cercano, que Zapatero propugnó muchísimo. Y por otro lado, recuerdo una conferencia de Pekín feminista del 87, en la que hicieron también una medida. Y dijeron, bien, si hasta este momento hemos conseguido tales derechos o tales beneficios para la mujer, más consideración, en el 87, no depender, quitar algunas leyes, como tú has dicho, no depender del hombre para sacar dinero del banco o para ir a hacer un viaje, porque esto existía y no hace mucho en España. Todos estos beneficios, hacemos un cálculo y entonces nos falta como 400 años, dijeron, para llegar a una igualdad. A esa velocidad que... Sí, a la velocidad que calculaban en respecto a los beneficios. Con lo cual, termino. Esto a mí me sorprendió muchísimo, no sabía que existía, lo he encontrado hace poco. Efectivamente, también se dijo en Pekín que estaba la pelota en el tejado de los hombres, que sois vosotros, tenéis ya que cambiar. Pero yo ahora veo que también en nosotros, que el feminismo no está nada claro ahora mismo. Podemos contestar cualquiera, ¿no? Pero no me tiréis tomates. No sé, a ver, yo es que personalmente creo que la pelota en nuestro tejado nunca debe dejar de estar. Pero ya es hora de ponerla en el vuestro, porque creo que no se hace, no se lanza la pelota al tejado de los hombres. Y que aquí se hable de eso, me parece un paso. A mí me parece un paso bastante grande. Pero bueno, yo voy a hablar sobre una cosa que tenía en mente. Es sobre la identidad de masculinidad cómplice. Creo que sí, que te encuentras a muchos hombres cómplices. Pero hombres que no se sienten responsables, en cambio. Simplemente te ponen el bracito encima y sí, estoy de acuerdo, lucha por ello, vamos, sí, muy bien, pero no sienten que tienen parte de responsabilidad en todo esto. Y eso creo que es lo que falta. No que, por ejemplo, yo me dirija a un hombre y le diga en qué consiste luchar por la igualdad. Y se crean mis palabras simplemente porque a mí me interesa que haya igualdad. No me interesa a mí solo por ser mujer. Debería interesarte a ti porque convives con mujeres y porque eres un hombre, y de la igualdad también puedes sacar beneficios. Lo que decías tú, si no ves los beneficios de la igualdad, jamás lucharás por ella. Si solo crees que tienes que
Renunciaron. Renunciar, gracias. A los privilegios jamás lo harás. Jamás lo harás. Tienes que ver beneficios en ello. Y yo creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de los hombres con los que yo he hablado sobre este tema. Que solo ven beneficios para nosotras, no para ellos. Ellos tienen que... Me cachis, aguantar. Pierden. No, Sí, pierden, solo ven pérdida en todo esto. Y si solo ven pérdida, ¿qué es lo que les va a animar a dar el paso? Así lo veo yo, vamos. Sí, lo que dice la compañera es absolutamente clave. Es decir, evidentemente que el trabajo que tenemos que hacer los hombres que nos movemos en este campo es, para empezar, desde luego un trabajo de limpieza, de borrar, ¿no? de desaprender, de construir, ¿no? Como queráis decirlo. Bien. Luego, evidentemente, nadie da un paso hacia adelante si no sabe que allá donde va a ser una cosa que es mejor. Y además es que es lógico, en la medida en la que seamos capaces de explicar los beneficios de la igualdad, pues lógicamente, y tendrá que ver muy bien con la situación afectiva, emocional, o sea, es que hay miles de factores positivos. Y luego otra cosa que también me ha gustado mucho de lo que has dicho, el tema de los modelos positivos de masculinidad. Tengo unos amigos que son una pareja homosexual que tienen adoptada una niña, ¿no? Y entonces pasó una anécdota en la calle, un día vio la niña a en este caso además coincidió que era una mujer de la limpieza, del servicio de limpieza, y estaba barriendo la calle. Y entonces la niña de repente, no sé si tenía 5 años o así, dijo: ¡ay, mira papá, una mujer barriendo! A mí me parece muy esperanzador, porque en el fondo es un poco eso. En la medida que ya nos demos cuenta de ese chip, pues ya entonces ya será mucho más fácil. No será esa sensación de ¡ay! Como por ejemplo en tema de justicia social, ¿no? ¡Ay, el quitar el hambre de África! ¿No? ¡Ay, voy a ser bueno! No, es que no te estás esperando. Es que es una situación de buscar tu propio bien, ¿no? Y en las relaciones de género. O sea que me parece que es clave lo que ha dicho la compañera. Perdona, en quitar el hambre de África también nos beneficiamos todos, ¿eh? Sí, pero... Que esa es una cosa, que es una manera de funcionar en la sociedad, que cuando decimos, es que, claro, los hombres no ven el beneficio por perder derechos, entre comillas, ¿no? Pero es que a nosotros esto nos ocurre en todos los ámbitos. Claro. Es decir, no le vemos el beneficio a que la sociedad sea justa en general. Si eres blanco y varón y vives en una sociedad del primer mundo, ¿qué beneficio le ves a la lucha social? O sea, y claro, cuando la sociedad nos responde con una situación como la que tenemos ahora, pues coño, es que resulta que no tenemos empatía en ningún orden, ni en el sexual, en cuanto a la separación de hombres y mujeres, ni primer mundo, tercer mundo, ni en general. O sea, que esa es algo que hay que cambiar, me parece, en el funcionamiento general. En el momento en el que... Del hombre, ¿eh? Claro, en el momento, por ejemplo, en el que entendiéramos que el mundo es una aldea global, o sea, como una única ciudad, pues evidentemente nadie es fuera de nadie, evidentemente. Pero es que aquí lo perverso del sistema es que incluso un hombre está en su misma casa, en su misma cama, en su mismo puesto de trabajo, y tiene hacia sus compañeras, y te lo explican luego en cuestiones, la misma sensación de lejanía como la que alguien puede tener por alguien que vive en Senegal. No sé si quizá que no me había explicado, pero digo, o sea, en vez de digamos, empujar el carro hacia que todo sea en la dirección que tú dices, parece como que fuera casi al revés, es decir, de despersonalizarnos incluso de con quien convives, con lo cual eso sería ya el otro extremo, ya la peor de las situaciones. Pero bueno, igual a la hora de utilizar modelos, digamos, de poner juntos modelos, a veces estaba bien porque realmente eso es exactamente lo que pasa. Lo que pasa entre los seres humanos en general, y no solamente por sexos. Y además se sabe que hay un beneficio, es decir, si en lugar de recortar en África, se invirtiese en África, tendrían beneficios para ellos y para el resto. Pero no, y esto es hace mucho. La equidad es eficiente. Pero no sea.
A mí, que a mí se me venía a la cabeza una figura con el vídeo del igualismo que creo que luego tiene mucho que ver con lo que tú decías, que es la de la guerra de sexos, ¿no? Que me parece que es muy maligna, porque me parece que se ha reforzado toda la esfera del universo femenino, que no es feminista sino femenino, típica y socialmente construido como femenino, en oposición, ¿no? Entonces se refuerza esa esfera es mejor y se enfrenta a la otra esfera que ya per se piensa que es mejor, ¿no? Y joder, creo que es algo que es súper fácil encontrarse, que muchas mujeres que se autodeclaran feministas en realidad lo que están haciendo es reproducir eso, y yo creo que tiene mucho que ver con el típico discurso que yo por lo menos en los últimos 2 años o así me lo estoy encontrando mucho, también por parte de mujeres, pero sobre todo por parte de hombres, de no, tú es que no eres feminista, tú eres hembrista. Hembrista, de hembra. Porque tú lo que haces es buscar la superioridad de las mujeres, ¿no? Parece que la igualdad es una cosa muy light, que es que yo tengo compañeros que después de debates muy largos con ellos han llegado a comprenderlo, ¿no? Pero que a primeras te dicen, joder, yo no le pego a mi novia, friego la mitad de los platos, me lavo la ropa y tal, pues yo ya soy igualitario, ¿no? ¿Qué más quieres, no? Claro, sí. Y entonces en el momento en que tú pides algo más que eso, en el que tú estás exigiendo algo más que eso, y claro, en el momento en que tú exiges algo más que eso, estás exigiendo una reducción de sus privilegios, ¿no? Y entonces ya no eres feminista porque no buscas la igualdad, buscas quitarles privilegios a ellos y buscas poner a las mujeres por encima, ¿no? Y todo el rollo de feminazis y todo eso, ¿no? Me parece una cuestión bastante interesante y no sé discursivamente cómo tratarla, porque es complicado dialogar con una persona que está como súper convencida de que realmente es súper igualitario y que lo dice con la mejor intención del mundo y que, no sé, que yo creo que es un poco igual la posición esta de las masculinidades cómplices, ¿no? Igual en el punto más extremo. Y luego respecto a lo que decías tú, hay una cuestión también de que también me ha pasado pues eso, hablando con compañeros que en algunos puntos están muy concienciados, pero que se hablan, yo tengo la impresión de que mucha gente piensa que una vez que ellos han hecho ese recorrido, ¿no? de lavarse su ropa, no pegar a la novia y poco más, a partir de ahí lo que queda es un empoderamiento de las mujeres una a una de manera individual. Y esto me lo encuentro, por ejemplo, hablando del tema del acoso callejero, ¿no? Cuando tú explicas que a ti te piropean constantemente por la calle y que pues, te sientes acosada, te sientes insultada, te sientes violada y a mi gente me ha llegado a decir, después lo comprenden, pero hace falta una conversación larga. Bueno, pero es que entonces tú lo que tienes que hacer es enfrentarte a él y decirle, no me gusta que me llames eso, y es como, vale, yo puedo hacerlo, pero no puedes exigirle a una mujer tipo, no vamos a hablar de tipo, ¿no? Pero por reducirlo mucho, que de pronto se desprenda de todos los condicionantes sociales, se empodere individualmente, sin ninguna ayuda externa de esa manera, y no sé. Yo creo que varias cosas, que cualquier frase que empiece por tú tienes que, yo creo que ya hay, ¿no? Ya no hay diálogo, ya te están diciendo desde fuera lo que tienes que hacer, en fin, ¿no? Yo creo que eso es un problema gordo, que primero hay una demonización del término feminista. Es curioso porque si vemos lo del papel de los sindicatos, bueno, tampoco es que tengan mucho prestigio, pero todo el mundo entiende que los sindicatos, mal que bien, defienden a la clase obrera, dicho así a lo bruto, ¿no? Ha habido una visión de la historia y tal que no ha entendido el feminismo. La gente, nosotros en los talleres piensa que los cambios se han dado y que las feministas son esas mujeres que quieren, como dicen en la ley del péndulo, ¿no? Que quieren que vayamos al otro extremo. Entonces les tienes que explicar que el otro extremo sería pues que ellos no tuviesen pasaporte, que no pudiesen abrir un número de cuenta, que no les dejasen conducir en algunos países. Es decir, ese es el extremo, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? El problema es, primero, hay uno, lo decía uno en un vídeo, uno de los, aquel de hombres que echó la 2, que salían los del grupo de Jerez, que es uno de los primeros grupos
hombrecitos de madera, y él decía, ¿no? Decía que tú sales, ¿no? Cuelgas la ropa en el colgador y entonces te paras a que te aplaudan, ¿no? Porque crees que lo que has hecho necesita tal reconocimiento. Entonces dices, tú estás haciendo lo que hay que hacer, cosa que está muy bien, pero es, en fin, entiendo que te has quitado de cosas y que, ¿no? Y tal, ¿no? Yo cuando cojo el taladro también quiero que me aplaudan. Sí, bueno, también es verdad. Pero, quiero decir, en ese sentido hay una necesidad de reconocimiento, de darle mucha importancia a eso, ¿no? Y el discurso mayoritario de los hombres es el de la igualdad. ¿Somos iguales? Hombre, iguales, nosotros no podemos parir. Dices, va, pero de derechos. Dices, sí, claro, somos iguales. Además, fíjate, ¿quién manda en Europa? Angela Merkel, ya no tiene nada claro. No, dicho así por gente muy mayor y con estudios, ¿eh? O sea, así. ¿Cómo que desigualdad? Aquí manda Angela Merkel, se acabó, ¿no? Entonces ya, como Isabel II mandaba la hostia, o la católica, eran sociedades igualitarias. Bueno, por ridiculizar un poco, ¿no? El problema es cuando tu actitud, que yo creo que el cambio personal hay que darle ese valor, ¿no? Hay que darle valor. Pero es, primero, ajeno a los problemas, lo que planteáis es... Los hombres tenemos que ver un problema, la reducción del derecho a la interrupción del embarazo. No es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad nuestra, de la ciudadanía, del concepto de ciudadanía. La violencia contra las mujeres la tenemos que ver como un problema. Que solo haya un 10% en las, aunque sean empresas capitalistas del IBEX 35, también es un problema. O sea, lo tenemos que sentir como algo, ¿no? como algo nuestro también, ¿no? Pero el problema principal que nos encontramos en nuestra experiencia es cuando eso se concreta en acciones palpables. A esta oposición van a entrar un 50% de mujeres. De los 10 puestos, 5 son para mujeres. Punto. Acción positiva. Y entonces hay una ola que te dice, pero eso es discriminatorio. Entonces, algunas acciones positivas pues que no sean eficaces, no digo que no, ¿eh? Pero el principio es una sensación subjetiva de que el territorio es mío, en el fondo, ¿no? De verlo todo como neutro, como todos somos iguales, ¿no? Siempre suele hacer de estas cosas con la crisis, suele haber unas viñetas que está todo el mundo subido en una escalera, ¿no? Así, el banquero, el empresario, que ocurren ahí abajo, digo hombres en este caso, ¿no? Y le llega aquí al balcón y dice, todos tenemos que bajar un peldaño. Ya, es que yo bajo y me ahogo. Esa visión, no ver la desigualdad social, no ver ese esfuerzo distinto que tenemos que hacer hombres y mujeres, es lo que hace que luego en lo concreto los hombres nos cueste muchísimo renunciar a los espacios que se nos han concedido por ser hombres. Claro, es que la falta de análisis yo creo que por parte de muchos, porque lo ven natural. Porque ven natural que el 80% de los banqueros sean hombres, o el 95%, o el 98%, y de los espacios que ocupamos, ¿no? No, pero es que son luego mucho más cosas, porque evidentemente lo que ha dicho la compañera es que yo en el fondo, yo soy consciente de que desde niño, al ir por la calle, el espacio era seguro para mí, y a lo mejor para, ¿sabes? O en el colegio, el campo de fútbol está en el centro del patio ahí, y ellas hablando alrededor, pues a lo mejor es el caer en la cuenta de que no estamos hablando de acceso, evidentemente, de las mujeres a todos y cada uno de los sitios, pero además un poco de replantearnos todo el sistema de qué es el modelo de sociedad que queremos, ¿no? Y luego hay un debate, perdonad, que sí que está ahí, es el complicado equilibrio en el discurso de los grupos de hombres o de los hombres por la igualdad entre los beneficios y la pérdida de privilegios. Yo ahí me muevo más bien como estos funambulistas que van así con la vara, ¿no? Porque si te vas para un lado, pues estás desequilibrado. El discurso está desequilibrado. Tiene que ser, es complicado, es complicado, porque también hay gente que te dice, vamos, o sea, tenéis más privilegios, trabajáis más en el trabajo doméstico, ganáis más dinero, mandáis más, ocupáis todo y encima el cambio os va a dar beneficios, ¿vosotros de qué vais? ¿Entendéis? O sea, el discurso del beneficio, dicho así, tiene que ir acompañado por un mensaje muy claro que es beneficio porque hay un cambio profundo de valores y porque en ese beneficio te vas a quitar de un montón de cosas, porque si no,
Además que son incompatibles, es decir, si tú, poniéndole el ejemplo del trabajo doméstico, el cuidado debería ser algo satisfactorio para los hombres. Pero eso supone, Y para las mujeres. sí, yo en el caso, pero eso supone dedicar el mismo tiempo, a eso me refiero. Tienes que equilibrar esas dos cosas, ¿no? Porque si no parece que... Sí, un poco en la línea de esto, estaba pensando todo el rato que, como no, obviamente, enfatizar en lo que se gana cambiando de modelo, ¿no? Pero también visibilizando y siendo conscientes de lo que estáis perdiendo por seguir el modelo de hombre que se vende en esta sociedad. Que yo creo que ser conscientes de eso abre un campo infinito de, primero, de entrar en contacto consciente con lo que has mamado toda la vida y has dado por supuesto y has dado como normal, que te ha restringido tu vida en muchísimas áreas y que es una lástima realmente, porque estás metido, como hombre estás metido en un cajón bastante estrechito, ¿no? Sí, yo creo que parte del trabajo personal pasa cuando los hombres llegan a ese punto, ya es que ya están en procesos de cambio, ¿no? Pero es decir, o sea, no te cansa, que eso lo puedes hacer en un contexto muy determinado, digo en el contexto físico incluso. O sea, los hombres no podemos hablar así en grupos mixtos, por ejemplo, porque no sé qué, todo el mundo se sitúa en su papel de alguna manera, ¿no? Pero en los grupos cuando hablamos solo, es decir, tú no te cansas, es cuando puedes reconocer, es que me cansa a mí esto de tener que ligar, esto es un horror, y todo el rato. Y siempre tienes que tener ganas, si no te parece un horror, eso se convierte en un curso mixto, y somos unos campeones y somos... Yo en esa línea en la que tú estás ahora hablando estaba pensando cuando hablabas lo mismo que la evolución del feminismo ha ido de alguna manera incorporando grupos mixtos, ¿no? A hombres. Yo no sé si vosotros como grupos de hombres os habéis planteado en algún punto la incorporación de, o cómo está eso, ¿no? Porque me da la sensación de que a lo mejor está en otra fase o no lo sé. Yo, bueno, podemos, como estamos, para mí están ahora mismo en otra fase, en que para mí una de las preocupaciones es que haya más grupos de hombres que se formen, porque es muy complicado, o sea, en Euskadi hay unos cuantos, pero aparecen, les llamaban los grupos champiñones, ¿no? Crecían, se desarrollaban, salían en la prensa y ¡chac! Y ya está, ¿no? Y hay una dificultad además, que es cómo desde ahí hacer alianzas con el feminismo, porque no hay muchos grupos mixtos que trabajen a favor de la igualdad. Yo conozco allí una asociación o dos, pero no hay como tal. En Andalucía conozco una red que trabaja con los buenos tratos, que es mixta en su concepción, y poco más. Yo creo que hay una dificultad ahí todavía para generar grupos mixtos, cosa que a mí me parece muy interesante. Yo creo que hay que tener como el trípode las tres patas. Y además algunas otras informales y demás, ¿no? Sí, no, hay una cosa que sí. Solamente es que hay una persona por chat, por también dar fuego, una persona a la que está viendo la bomba. No, intuyo que es hombre, pero hace un comentario que me parece interesante. Dice, ya no solo se trata de la discriminación de las mujeres, sino que tal y como está estructurada esta sociedad, se penaliza también a los hombres que no representan la masculinidad que se enseña desde pequeño, la masculinidad hegemónica, ¿no? Esa penalización del hombre que no quiere estar en esa cárcel, ¿no? Sí, que eso es así. Yo quiero comentar simplemente que con respecto a los grupos mixtos, un formato interesante es el de juntar grupos de hombres y de mujeres, que igual soluciona un poco, te proporciona un espacio para hablar con cierta cercanía, ¿no? Pero luego mezclas esos dos grupos. Por ejemplo, yo estudio en la Universidad Complutense de Madrid. Ahí se ha creado hace muy poco un grupo de hombres que se llama Nenazas. Sí, que sale de la Facultad de Filosofía, pero bueno, hay chicos de varias facultades y tal, son como unos 20. Y este grupo se junta a veces con un grupo de chicas de Madrid que se llama Mantis, para hacer debates mixtos y demás. Los nombres son una declaración. No, pero creo que igual
te permite conservar el grupo no mixto Sí. y tener ciertos debates, que es verdad que hace falta esa confianza o esa cercanía, ¿no? Proximidad. Pero luego fundirlo. Ahora hay un matiz que no ha salido, pero lo pongo sobre la mesa, que es el matiz de clase también, ¿no? Es decir, esta generalización de hombres y mujeres también deja muchos matices fuera, porque probablemente una mujer de clase obrera, madre soltera o no madre soltera, trabaja como una bestia fuera de casa, no tiene casi tiempo para la economía del cuidado, que la tiene que pedir con ayudas o no ayudas, o descuidar el cuidado. E igual un hombre de clase obrera, realmente jodido, pues ni siquiera puede beneficiarse, o sea, su beneficio es poder pegar a la mujer, que es bastante duro, ¿no? Es decir, no tiene unos beneficios como hombre blanco, clase media, heterosexual, con estudios y trabajo. Entonces, ese matiz, lo digo por las generalizaciones tan así, que también parece que todo es muy fácil. Se complejiza cuando metes y creo que en el feminismo, el feminismo, uno de los problemas que ha tenido y de lo que critican los feminismos subalternos es que el feminismo, así visto en grande, era el feminismo blanco, del norte, de mujeres estudiadas, no sé qué, y dejaban por fuera la matriz de clase, la matriz racial, en fin, una cantidad de matrices. Entonces, eso sería para que dieras un taller completo de 7 días, pero bueno. A eso me refería yo cuando hablábamos de las diferencias entre primer mundo, segundo mundo, clases sociales. Sí, que de otra manera también la prueba del algodón sería que entre grupos, entre parejas homosexuales de mujeres, no se produjeran ese tipo de diferencias, ¿no? Dentro también de la propia pareja, y resulta que sí que ocurre, porque reproducimos un porque modelo, hay, claro, porque hay situaciones pues de mucha violencia a veces, ¿no? Entonces, bueno, sería... O la mujer que castiga al hombre que ha tratado de cambiar de pauta, porque eso también, a ver, como hombre, yo lo digo, te encuentras cuando te ves en la tesitura esta terrorífica de tener que ligar y tener que no, y dices, no, es que yo no quiero llevar la voz cantante y tal, y casi que te regañan, ¿cómo que no? Pues si eres hombre, coño, ejerce, no, eso, no, es que no tengo ganas, pero ¿cómo no vas a tener ganas si vosotros sois automáticos, no? No hay ni que darle alone, ¿no? No, pero eso es cierto, ¿no? Ocurre. Yo creo que eso plantea debates de interés, no tanto para el movimiento de hombres como para mujeres. A mí lo que planteáis me parece una experiencia muy interesante. A mí me encantaría poder haber hecho esas cosas, pero también depende del movimiento, de las redes sociales de cada sitio. Yo solo entiendo esto, que nosotros nos juntemos por un lado, porque tiene que haber espacios comunes, si no... Esto sería... Yo, por ejemplo, los hombres que conozco que se han movido en grupos de hombres, muchos de ellos, si no la gran mayoría, son hombres que normalmente están en universos femeninos, que quiero decir, que están acompañando al movimiento feminista, que están y en el fondo son como, no sé cómo decir, desde el principio te das cuenta que tampoco cumples ese criterio hegemónico de masculinidad, porque el patriarcado también hay una cosa muy curiosa, el patriarcado al que no cumple la norma le castiga también, ¿eh? Entonces es como decir, ¿tú qué eres, gilipollas o qué? Tú has tenido el voto, tú has podido elegir en qué lado estás y te pones en el lado feo, pues te jode. En el fondo es un poco eso, ¿no? Y eso también lo aprecias, es decir, bueno, a ver si me explico, ¿eh? Comprendes que haya muchos que a la mínima que le vean un poco de dificultad digan, quita, que tampoco es tan guay el realmente tomárselo en serio. ¿Me he explicado? Entonces, en ese sentido, evidentemente el futuro es, porque la sociedad es mixta, la sociedad debe ser paritaria al final, debe grupos a la convivencia de que tal, pero sin embargo, esos espacios donde al final te das cuenta y dices, igual no eres tan raro, ¿no? Igual no eres tan tampoco hombre, tan calzonazos, tan gay, tan no sé qué, y al final empiezas a compartir y dices, bueno, pues igual hay un espacio y entonces vas construyendo, y esa nueva construcción es la que hace falta todavía mucho, pero sí. Será porque hay muchos hombres de poder, muchos no, pero conozco, puedo citar algunos, que se quejan de cómo han perdido el ver crecer a sus niños, el no haber estado en casa con la familia, el precio que han pagado por su poder. Algunos sí. Yo de todas maneras sí, que una de lo que habéis comentado antes, yo creo que eso también es ver, cuando hablaba, yo creo que Conner cuando se refiere a las masculinidades subordinadas, a las marginales, perdón, habla de eso,
Habla de origen, de procedencia, de clase social, de que no es lo mismo ser un hombre blanco que un hombre de Senegal, aquí, que no estás... algo que sirve además muchas veces para hacer estereotipos muy rápidamente y descalificar y no entender a otras personas, y dentro de los hombres y las masculinidades también hay de primera y de segunda, y al que se sale un poco, yo creo que es verdad que lo machacan ahí. El otro día era muy interesante en el encuentro este de Barcelona que hemos tenido, dio una conferencia Oscar Watch, muy cortita, pero a mí me resultó muy sugerente, y él hablaba de la homofobia en dos sentidos. Hablaba, y uno yo creo que tiene que ver con esto de medir los territorios masculinos, ¿no? Uno era hablaba de la homofobia simple o sencilla, no más sencilla, creo que le llamaba, la más clara, la que es el ataque y el odio al hombre homosexual, al hombre que tiene relaciones con otro hombre. Pero decía que esa que está tan clara, y a pesar de que se reproduce en la sociedad de una manera evidente todavía, tenemos también que tener en cuenta la que llamaba compleja. La homofobia compleja es la que se dirige hacia el hombre heterosexual para marcarle unos límites claros y que pasarlos va a suponer un castigo social, tanto por sus iguales como por algunas mujeres. Y eso es una especie de autocontrol, ¿no?, que yo creo que está muy presente en la construcción de la masculinidad y en los grupos, ¿no? Maricón, ¿qué? Es la acusación en cuanto te sales un poco, ¿no? Nenaza, calzonazos, ¿qué te están marcando? Te están marcando, entre otras, que te estás yendo de la masculinidad, te estás yendo, y esa decía que es no más peligrosa, no ponía ni más ni menos, decía que era algo que teníamos que tener en cuenta a la hora de analizar nuestros comportamientos y el conjunto de valores de la sociedad, ¿no? Cómo actúa esa masculinidad, esa homofobia compleja en nosotros a la hora de construir nuestra identidad, que es muy complicado, ¿no? Y luego, aunque lo habéis tocado de pasada, yo creo que es muy interesante el tema de la violencia. Para mí hay que verle, por un lado, la pata clara de la desigualdad entre mujeres y hombres, los roles de género, pero por otra es la idealización del amor romántico y cómo se mantiene, y eso, la experiencia, la realidad nos está diciendo que va más allá de las relaciones heterosexuales. Ese ideal pasional, a mí ese es un tema que me gusta mucho además, pero bueno, ese sí que es para otro día, ¿eh? Para que lo trabajéis, porque eso os reunáis y habléis de lo que os parece, que también a veces no hace falta que venga nadie. Y es muy interesante, porque ese sí que ahí sale todo, lo marca de una manera muy clara y explica, desde ahí se explica la violencia entre parejas desde el mismo sexo. Y luego, otra cosa que también habéis tocado, que es el poder. Hay antes lo decía, la masculinización de las reivindicaciones, o el poder masculino se ha naturalizado de tal manera que es neutro, aparece como neutro. Y sin embargo es un poder construido desde el modelo masculino. O sea, lo que nos interesaba a los hombres, donde nosotros éramos fuertes, ese es el poder. No se puede entender al revés. Se autoalimenta, pero hemos construido el poder con lo que nosotros sabemos hacer, con lo que nosotros queremos hacer. Y entonces, quien quiere acceder al poder, tiene que ser como nosotros. Y la imagen que dan es de igualdad, ¿no? Dicen, claro, Chacón tiene una criatura y a los 4 días está trabajando. Y le llueven allí, por todos lados, unas desde el feminismo, desde algunas feministas porque dicen está renunciando al cuidado, tal, no sé qué, reproduce el rol, y otros porque dices, bueno, ¿cuántos ministros han tenido criaturas en el cargo? Yo no tengo ni idea, solo sé uno, es ella, nada más. ¿No? Y yo creo que eso es interesante. La actual vicepresidenta. También mujer. No, pues digo, también mujer. O sea, entonces yo creo que eso es interesante verlo a la hora de analizar el poder también como un factor, no solo en lo macro, sino en lo cotidiano y en establecer relaciones a veces poco igualitarias entre personas. Yo, seguramente ya es muy tarde y tal, pero el tema de los beneficios me parece importante, ¿no? De lo que hemos estado comentando un poco, ¿por qué tiene que haber un beneficio diferente que adquiera un hombre a la hora de modificar su situación con el poder, diferente al mío, que soy mujer, en cuanto me he ido de casa de mi madre y para mí es más complicada la vida cuando
¿no? El beneficio es mi propio recorrido, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un beneficio plus para el hombre? Me parece que no está bien planteado, ¿no? O sea, yo pensaba al comentarlo, pero vamos, que no tengo muy claro. Pero me es parece. uno de los debates, cómo plantearlo, ¿eh? Pero, sin tenerlo así, el triunfo es que ese hombre lo considere un beneficio. Pero es que el beneficio es la vida, ¿no? Sí. O sea, el beneficio es que tú eres autónomo, que tú consigues una pareja que te entiende, que no te van a dejar porque seas un machito, a lo mejor, ¿no? O el beneficio es tuyo, o sea, sí. Tú Pero, sabrás, ¿no? sí. Estamos en un mundo en el que no podemos ir, ¿no? Pero llegar ahí, para mí, llegar ahí es el cambio. O sea, cuando Claro. un hombre ya me dice, no, yo quiero cambiar, lo he cambiado, hijo, y me estoy beneficiando porque hago eso. Es como si hubiese que hablar todo en términos económicos, ¿no? Sí, O sea, de cierta manera y parte del volvemos debate otra vez está a ahí. Pero se puede, una terminología Pero yo creo orientar que de otra forma. Yo creo que es una cuestión de imposición de roles de género. E igual que a nosotras se nos imponen ciertos roles, a los hombres también se les imponen, ¿no? Y en eso sí también una evolución. Y ahora un hombre puede llorar en público. Pero este tipo de cosas yo creo que es un poco a lo que a lo mejor te refieres cuando hablas de beneficios, ¿no? Pues, y yo creo que, no sé si lo llamaré beneficio o no, veo el problema de llamarle beneficio, pero sí que es verdad que cuando tú liberas a una persona, independientemente de cuál sea su género construido, ¿no? de ese rol de género, sí le estás dando ciertas ventajas. El problema es precisamente que ese hombre lo vea como una ventaja, ¿no? Pero yo creo que eso se ve mucho en los colegios, lo estaba pensando antes. Cuando pues un niño tiene que jugar al fútbol sí o sí, y tiene que participar en las peleas sí o sí, porque si no, pues no es un niño, es un cagueta y que se vaya con las niñas a jugar a las muñecas mientras. Entonces, me parece que liberar esa imposición, pero yo igual no lo llamaría beneficio por los temas que se están comentando, pero... no estaría mal buscar otra mal palabra, tiene porque es palabra. verdad que tiene Claro, un carácter, ¿no? Pero Sentirse mejor, ¿no? Pero también le tenemos como pánico a las palabras, ¿no? No sé. sí, no sé. Es un beneficio Yo emocional. comparto en parte la preocupación, o sea, esa idea, pero Libertad, mismamente. Sí. Pero es verdad que beneficio tiene más impacto, que es que todo esto te va a sentar muy bien, ¿no? Claro, es como si hubiese que decir vuestro cambio, haced el cambio porque vais a obtener una ventaja, ¿no? Y es que no, una ventaja o no, pero es decir, si no quieren hacer el cambio, que no lo haga quien Claro, no pero quiera, hay- pero como hay yo una- no lo hago si no quiero, a otros niveles o al mismo nivel, ¿no? Quiero decir que yo creo que esto es una cuestión en algún sentido muy de recorrido vital, ¿no? O sea, quiero decir, es que Sí, pero igual que... yo me podría haber quedado en hace, pues no sé, 10 años, que a lo mejor era completamente distinta, no sé qué, y no te quedas pues porque uno necesita seguir para adelante y por circunstancias, ¿no? Lo mismo que tú comentabas, pues a lo mejor cuando cómo te cambia la vida en un momento determinado que tienes acceso a temas de masculinidad, por ejemplo, ¿no? O sea que nadie te lo vende, ¿no? O sea, es una cuestión a la que tú llegas... Claro, pero esto yo creo que es estratégico. Porque hay que O sea, venderlo ¿te como acuerdas, beneficio? ¿te acuerdas cuando las campañas hace ya muchos años del 0,7%? Yo creo que lo revolucionario fue que por primera vez algunas organizaciones dijeron no demos el 0,7% para el tercer mundo por solidaridad. No. Es por nuestro beneficio, es porque si no van a venir todos a comernos. Como luego se demostró, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, el discurso era perverso, pero en ese momento era útil para que una masa crítica apoyara algo que era de justicia y que no había que buscar ningún beneficio, pero sí sirvió para que mucha gente dijera, coño, pues igual es cierto, si estos tienen una vida más decente, igual no vienen para acá, ¿no? Claro, tú puedes decir, es perverso, pero es cierto que hay ciertos momentos en los que tienes, creo yo, que tienes que jugar estratégicamente y también no tener miedo a las palabras. Si hay un beneficio emocional y si hay un beneficio en la liberación, yo como hombre me siento atrapado en un rol, claro que sí. Yo también a mí me parece una cagada tener que tomar decisiones, tener que ganar dinero, tener que estar siempre dispuesto y ser fuerte y tal. Yo que no corro, soy una pichurria, siempre he sido un caguetas, un cobarde, pues siempre lo he sido. Y es de verdad, es una angustia. Es una angustia. Gracias. Soy Paco y soy alcohólico. No, pero si hay un beneficio obvio. Entonces, ¿cuál es el miedo a decir, claro que me beneficio? Claro, Para mí los pero privilegios pero que lo me... mismo que para mí el madurar.
Bueno, pero ¿por qué una mujer se beneficia? Y no me lo venden como chiquilla, que tienes que madurar, que ya verás qué beneficio. No, una mujer no te jode. para que luche por su autonomía y para que se empodere, también se le dice, empodérate porque vas a tener un beneficio, vas a ser más completa, tu autoestima va a estar mejor, no sé qué. Oye, ¿por qué no los hombres? Pues sí, eso, pero el beneficio no tiene por qué ser una plusvalía. Pero igual para cambiar un poco de... Hay que cambiar qué entendemos, porque si seguimos entendiendo como masculino, hombre, femenino, mujer, que es verdad que lo hemos entendido siempre así, vamos a seguir con la misma discusión de una forma u otra. Mientras que si entendemos femenino una forma de comportamiento que rige el cerebro derecho y que es así, y que nadie lo tiene que tener más potencial, uno puede elegir qué porcentaje quiere de eso. Me explico. Uno puede ser hombre y tener de los comportamientos que son típicamente femeninos en cuanto a biológico, no de hombres y mujeres, de que le guste el cuidado, que le guste cuidarse, que le guste y que lo potencie y no pase nada. Y una mujer que le guste luchar, que le guste trabajar y no pase nada, pero que el hombre que quiera ser ministro no pase nada y que la mujer que quiera ser ministro no pase nada. Pero las mujeres hemos vendido muy mal lo nuestro, o lo que más hemos ejercido siempre. Quiero decir, incluso en esta charla se dice porque ellas cuidan, como diciendo las pobres, o sea, lleva detrás una cosa de las pobres que cuidan, en vez de decir qué bien que cuidan, qué suerte que tienen que cuidar, qué suerte que pueden estar con sus hijos. Que entonces él, cuando dice me he sentido mal por tener que hacer ciertas cosas, es porque no se ha valorado lo femenino, no porque lo femenino esté mal, ni sea. Aquí seguimos hablando de es que si haces eso, le tienes que hacer ver al hombre que gana, que lo vea solo, como decía ella, es que gana. Es que eso no pero no hemos sabido vender lo femenino. Tú has hablado antes de las presentadoras de la tele, que llevan tacones. Presuponemos que los llevan sin querer, que les obligan. Es como, no te vas tacones porque si quieres ser feminista o si quieres ser no sé qué, no te los tienes que poner. O si eres, no, haz lo que quieras. ¿Sabes? Sí, haz lo que quieras. Yo lo que pasa es que, bueno, perdona, tú te tenías que hacer. Bueno, solo quería decir que no se trata de vender, yo creo, sino de destapar. Porque como él también dijo antes, como se ve natural que las cosas son así, es que ni te planteas que pueden ser de otra manera. Y no es venderlo, es decir, que hay otro mundo, y que es real, y que de hecho es igual más natural, y que nos lo han tapado con... Sí, pero ellos prefieren seguir quejándose, pobre de mí, cuánto he trabajado hoy, cuídame, tráeme las zapatillas, ponme las... Ay, qué tipo. ¿Lo echabas de menos? Pero resumiendo mucho, yo creo que tenemos que pensar en la relación que existe entre la justicia, la libertad y la responsabilidad. Eso en cualquier ámbito. Y luego aparte, bueno, creo que se me ha ido totalmente... Ahora que se acerca el 25 de noviembre, y ya que lo has mencionado tú, creo que tendríamos que sacar a la palestra el tema del amor romántico y relacionarlo con la violencia, porque tiene mucha gracia pensar en ello, ahora que nos animan a hacerlo de alguna manera. Y además en ese terreno cada vez hay más cosas existen. Yo reconozco que me siento muy alejado de las ideas que relacionan con la biología los comportamientos, pero la conclusión a veces puede ser la misma, ¿no? En cuanto a los deberes y derechos. Yo no pienso que en pobrecitas cuando hablo del cuidado, pero lo veo un problema. Lo veo un problema porque es injusto socialmente, porque ha relegado a la mujer a una situación de subordinación, porque que alguien haga el doble que yo o el triple en mi casa es una situación injusta. Entonces no era tanto un pobrecita, sino desde ese punto de vista, Y luego lo otro que es más complicado, yo sí exijo de la televisión pública que los referentes que construya sean referentes en igualdad y que no fomente el estereotipo. Yo cuando veo a la mujer del tiempo,
está con esos tacones, entre otras cosas, porque venden la ropa de los telediarios, lo venden así. Pero a mí me está diciendo más cosas. Parece luego tiqui tiqui tiqui. Pero es que a mí me está diciendo más cosas eso. Y que Lobato sea el de la Fórmula 1 y Carbonero la de deportes me dice más cosas que sean dos excelentes profesionales. La televisión pública, la privada, me están lanzando más mensajes. Entonces, claro, yo digo el telediario de la pública porque realmente lo que está haciendo es fomentar la estereotipación La chica del de las... telediario de la pública de mediodía va a sentar con él. Yo estoy hablando ya del Teleberry, pero bueno. La de la televisión Sí, y española habrá va a otras sentar que con sí, pero bueno, digamos que en general podríamos Pero hay estar que de romper acuerdo. con ese estereotipo de la estética de la mujer. La mujer se pone la estética que quiere. Claro. Y Es es lo decir, que es que sí. no es ni mejor ni peor la que se pinta que la que no se pinta. Bueno, yo no Quiere decir que estoy- tú puedes espera. luego... Que hay dos palabras porque yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Realmente yo no estoy diciendo que la gente no haga lo que quiere. Lo que estoy diciendo es que el estereotipo social te obliga a hacer cosas, te obliga, y si no las haces te castigan. En un país que es el quinto país en operaciones de cirugía estética no médicas como es el Estado español. Y estoy hablando de que te puedes encontrar, y esto es así, y ya con esto os doy la palabra, perdonad, pero este es un tema yo creo que interesante porque aparece como libertad, y yo estoy a favor de la libertad, y no vemos dónde están los condicionamientos sociales, donde te encuentras a tres chavalas de 16 años, y esto le pasó a mi compañero de trabajo, discutiendo en el autobús sobre si hay que llevar tacones o no. Eso es lo mismo, hay que ser joven, si espera un no, momento, no vales nada. que yo cuento Es lo esto y ya mismo. está, cuento esto y ya está. Y están diciendo, y una está diciendo, yo no quiero llevar tacones, me machacan los pies, acabo hecha polvo, y las otras le están diciendo, ponte tacones que si no, no pillas. ¿Dónde pones como para los chicos eso son otras cosas, ¿eh? La depilación, por ejemplo, para los chicos cada vez más. Bueno, ya quería Estáis decir las dos ahí. Sí, no, que a mí me Pero es interesa interesante el especialmente, debate. ahora que has sacado el tema de la televisión, especialmente el tema de los medios de comunicación como agentes socializadores. Has puesto en un momento el ejemplo de la familia y el cambio de valores, ¿no? que ha habido en muchos casos, los niños llevando el carrito, y a mí me interesa saber qué medidas se pueden tomar o si hay grupos al respecto en relación pues no sé, a la publicidad, porque todos los ejemplos que has traído de hecho son bueno, ejemplos publicitarios, y a mí me parece muy importante, ¿no?, el papel que desempeñan los medios de reproducción de los estereotipos, los roles, y cómo, bueno, estaban claramente definidos quizá en los años 60, pero como vemos que aún hoy en día en estos espacios sí que nos sorprenden este tipo de, ¿no?, de publicidades, pero en el día a día están normalizados, ¿no? ¿Cuál es la incidencia que se puede realizar en los medios de comunicación y un poco si se están llevando a cabo trabajos, grupos de publicistas, de hombres publicistas Ya lo dijiste tú, era sobre el tema de los tacones en el telediario. No solamente los tacones, son los tacones, la forma de vestir, maquillarse, el tipo de... es todo. ¿Quiénes llegan ahí? Las que hacen eso, si no, igual ellas están convencidas, como están otras, de que lo hacen porque quieren, pero si no hacen ese tipo de cosas no van a llegar ahí. No van a estar en esos medios. Yo creo que además tenemos que tener un mensaje muy claro de la libertad de las personas. O sea, yo no creo que nadie es mejor ni peor por vestir, sentir, comportarse como le dé la gana. Yo creo que eso tiene que ser una cosa muy clara. Pero que sí tenemos que ver en qué medida les presionan, porque una de las causas, hay una encuesta con esto de las relaciones de pareja y demás, hay varios trabajos muy interesantes. En una era, ¿qué es lo que le das de importancia a tu pareja? ¿No? Y ponías que sea guapa o guapo, 90 y pico % de los chicos le damos mucha importancia, y un 40 y pico de las chicas también. No es un hecho aislado, quiero decir que esto, aquí jugamos todo el mundo, pero es tal el peso que tiene, que hace que te comportes de esa manera. O sea, eso lo vemos, yo creo que lo percibimos socialmente con mucha claridad, O sea, tú ves gente por la calle, o sea, yo he visto en un taller
un hombre quejándose, lo voy a ridiculizar un poco, pero quejándose por la presión terrible que tenemos los hombres ahora, estamos teniendo, yo les contaba esto mismo, ya, nosotros tenemos tanta presión como las mujeres. Iba con la camiseta del Atleti a un curso, por cierto, no sé qué hace allí con esa, o sea, y en fin, o sea, iba sin afeitar. No quiero decir que la presión que él tenía era mínima. Quiero decir, no sé, para aparentar que él se movía con absoluta libertad, cosa que yo estoy a favor, perfecto, no critico que fuese así, pero pongo en cuestión su afirmación tan quejosa de que él sentía mucha presión, ¿no? Cuando tú dices, hombre, no sé, mira en este curso y si quieres hablamos de qué presión tenemos cada cual a la hora de vestirnos, de cuidarnos, de todo, de depilarnos, de tal. Por ejemplo, yo creo que ese es uno de los cambios más claros ahora. Vais a un supermercado y veis cómo las baldas de máquinas depilatorias masculinas, que antes yo no las vi por ningún lado, afortunadamente para mi generación, está petado. Ahí hay una involución. Bueno, involución no lo sé, ahí hay un cambio, yo no le quiero llamar de ninguna manera. Ahí hay un cambio y tal, pero ¿qué pasa? Que los chavales ya te se están asumiéndolo como una obligación. Entonces, en la medida que es una obligación, yo si alguien se quiere depilar, como me da igual, o sea, tatuajes, yo qué sé. Pues eso también depende mucho del comportamiento que venden, sobre todo en el deporte. O sea, salen Ronaldo, se quita la camiseta, con dos pendientes con el pelo pincho y ves a todos los niños al día siguiente, a los niños de 8 años, con el pelo pincho y queriéndose depilar. Los referentes son muy importantes. Los referentes y deportivos ahora mismo son... Y es victoria del mercado también, ¿no? Sí, claro. Sí, son los que venden las marcas, pila. porque todo el mundo sabe que como a la cera no te depilas igual, pero y luego lo que comentas tú, yo creo que es muy interesante, pero hasta donde yo sé, tú puedes denunciar un anuncio por sexista, pero por ejemplo los institutos de la mujer solo pueden aconsejar o no tienen capacidad normativa. Todos esos anuncios que hemos visto, bueno, dos son uno de México, el otro el argentino. El de la violencia a mí me parece que es que los hombres teníamos que denunciar ese anuncio, ¿no? Y los hombres tenemos que denunciar los anuncios sexistas, lo cual no significa no utilizar ni el erotismo, que a veces hay un peligro de quedarse, no, parece que vamos a volver a una moral que no se puede enseñar un tobillo, no, ni el erotismo ni la sexualidad en absoluto. Pero una cosa es esa y otra es ya, ¿no? Pues utilizarlo, cosas que no vienen a cuento, de una manera constante, siempre en la misma dirección, siempre cada vez más con los hombres, pero sobre todo con las mujeres, ¿no? Yo creo que las experiencias que yo conozco son las de denuncias. El Instituto Andaluz tiene un observatorio de la publicidad sexista que suele sacar informes y allí de vez en cuando pues se denuncia. No hubo uno muy famoso, hace un par de años hubo uno de zapatillas deportivas que nosotros lo usamos en los cursos, que ese lo quitaron, por ejemplo. Era impresionante. No salían, eran zapatillas deportivas porque lo ponía al final, ¿no? Salían mujeres de cintura para abajo. No salía ninguna mujer entera, ninguna. Todas eran de cintura para abajo, todas eran culo y piernas, y las zapatillas deportivas eran para tener un culo, dicho en plan científico, no sé qué hablaba de los isquios, yo no sé, y los gemelos, y de las piezas que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y ese fue denunciado y se consiguió retirar, ¿no? O algún cambio que ha querido hacer. Yo creo que el más impactante ahora ha sido el de Disney, que como absorbió a Pixel, no sé si habéis visto la película esta Brave, no, sí, de dibujos de animación, no es dibujos animados, ¿no? Pues es como el anticuento de la antiprincesa, ¿no? Que para mí en el fondo lo que quiere es, aparecen muchas de las cosas que hemos hablado aquí, pues es un modelo de mujer que está en contra de la autoridad, de la familia, no quiere ser princesa, le gusta montar a caballo, tirar con arco, estas cosas, ¿no? Y tras muchas peripecias y un éxito de taquilla, coge en Disney y hace este año, quiere sacar un muñeco de ese personaje, le cambia el peinado a su propio creación, le cambia el peinado, le estrecha la cintura, le pone más escote y le quita el arco. Es una niña. Y entonces empieza a ser una princesa más Disney, ¿no?
de las otras, ¿no? Bueno, pues hubo todo un movimiento de las redes sociales en ese momento que consiguió parar eso, que ya sé que luego en nuestra vida social esto es más simbólico que otra cosa, ¿no? No tiene mucha importancia. Pero quiero decir que a veces, para ese tipo de cosas es útil. Muchas veces no pensamos que nuestra queja va a ir a ningún lado y no las ponemos. Yo creo que eso nos pasa mucho, no solo en esto, sino en otras cosas, ¿eh? Que no merece la pena ir a la oficina de consumo a poner una queja, y yo creo que suele ser útil, aunque sea para recoger el malestar ante cosas que son muy exageradas, ¿no? Yo lo único, porque vamos a acabar. Sí, yo iba a decir que igual luego con la ayuda de Manuel y tal, como el tema de la conversación estáis todos aquí clavados y clavadas a la silla, lo cual está muy bien, pero por la hora, porque hay gente que ya empieza a moverse lógicamente, nosotros de la Vorágine nos comprometemos a convocar algún día para que charlemos, sin Joséchu, con Joséchu o con quien sea. Entonces, como además está Manuel y hay gente que tiene cantidades de saberes, preguntas, dudas y demás, pues lo convocamos, si os apetece, pues continuamos la conversa, ¿no? Queda también la idea un poco de esta jornada, sí, que la venida de Joséchu nos ayudará a dar un arranque. Perdona, Joséchu, para que puedas cerrar. Era eso mismo, era una excusa, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas que hablar sin presentación, ¿eh? Decir más en círculo y de ver qué cosas se pueden salir de lo que vosotros aportáis, porque al final todo esto, si no se concreta en algo, pues, tenéis experiencias que comentaban ahí, tenéis el 25 de noviembre, nosotros por terminar con la agenda famosa nuestra, tenemos marcados 2 días, que son el 19 de marzo, a ver si tengo 2 y me equivoco, eso ya sería, y el 21 de octubre. El 19 de marzo, porque es el día de la paternidad, nosotros le llamamos la paternidad igualitaria, de la parentabilidad igualitaria, y ahí hacemos una reivindicación de la implicación de los hombres en la corresponsabilidad, con todo lo que hemos dicho, beneficios, saberes, aprovechar y demás. Y luego el 21 de octubre, porque nos parece que el 25 es el día, se hace las ruedas de hombres que empezó a hacer la SAIGE hace un par de años, ¿no? Aquí ya se han hecho 4. 4 años, ¿no? Y se ha tomado como una referencia en el resto de grupos de hombres, ¿no? Porque el 25 de noviembre se participa en las acciones que se organizan desde las coordinadoras del 25 de noviembre. Y porque una parte de nuestra experiencia ha sido que a veces has organizado algo el 25 de noviembre siendo un grupo de hombres y como eso es una cosa rara, te han dado mucho más eco que a la gente que lleva años trabajando el tema. Entonces el 25 más bien esas fechas se deja para la acción colectiva y tal, y como hombres como grupo se suelen hacer esas 2 y se está trabajando en alguna otra cosa más. Pero yo os animaría en serio a que muchos de los temas que habéis tocado son para tocarlos entre vosotras y vosotros con calma, ¿no? Y la verdad es que es una gozada estar aquí en Boca Roja. A mí ya me gusta.